Buenos días, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les saludo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de hablar de esta salvación tan grande que Él obró en beneficio de la humanidad, por cuanto eternamente nos amó, como está escrito en su palabra, y hemos tenido la suerte nosotros de haber conocido esta verdad. El Señor quiso revelárnosla a nosotros y nos ha enseñado también de que no a todos Él ha revelado esta verdad, por lo cual encarece aún más esta buena nueva, ¿no es cierto? Esta novedad, esta noticia tan buena que el Señor nos ha revelado de que todos nuestros pecados fueron perdonados, porque Jehová cargó en su Hijo unigénito, ¿no es cierto?, el pecado de todos nosotros, para no condenarnos a nosotros por causa de nuestra maldad. Primero que nada, le agradezco a nuestro Padre Celestial por habernos revelado la salvación. Le agradezco también por la iglesia a la cual pertenezco. Le agradezco a nuestro Padre Celestial por nuestro pastor Miguel Herrera, que él ha confirmado como pastor nuestro acá durante nuestra estadía en esta tierra. Le doy gracias a Dios por nuestro pastor, porque yo no conocí esta verdad hasta cuando nos visitaron acá a San Antonio desde Santiago, nuestros hermanos, entre los cuales venía nuestro pastor muy joven, hace más de 30 años. Y él trajo acá a San Antonio esta revelación del Evangelio que ya él había recibido y la compartió con nosotros. Y desde ahí hasta hoy día hemos perseverado, siendo enseñados permanentemente por nuestro pastor, que el Señor le dio mucha sabiduría para que compartiera con nosotros esta noticia tan grande, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy ha estado y ha permanecido con nosotros incansablemente, predicando el Evangelio y dándonos a conocer cada vez más detalles de esta salvación tan grande. Así que le doy gracias a Dios por esto y le ruego también en esta hora a nuestro Padre Celestial por él, nuestro pastor, que el Señor le fortalezca en fe y también en salud, como también a todos nosotros. Así que vamos a pasar ahora al estudio, reflexionar acerca de esta salvación tan grande que nuestro Padre Celestial prodigó para nosotros. Esta reflexión hoy día tiene por título, hermanos, un fragmento de un versículo que es 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Hemos tratado bastante acerca de esta frase tan tremenda que dice: bástate mi gracia, que fue la respuesta que le dio Dios a nuestro apóstol Pablo cuando le pidió que le sanare de esa enfermedad que él tenía a la vista. Y la respuesta 3 veces fue la misma. El Señor le dijo: bástate mi gracia. Respecto de esa frase, de ese texto, quiero hoy día reflexionar yo. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 12 de 2 Corintios. Dice: cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Amén. Él sabe todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pablo viene hablando acerca de las revelaciones que el Señor Jesucristo le mostró a él. Que tampoco él estima ser digno de gloriarse de eso. No me es conveniente gloriarme, dice. Sin embargo, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Hay información ahí que Pablo manejaba, ¿no es cierto?, que no fue revelada para todos, sino para él nomás. De este tal, dice, me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pablo
recibió abundante revelación de parte de Dios, ¿no es cierto? Incluso información que no fue revelada para todos. Pero lo dejo, dice, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, ¿no es cierto?, por causa de la carnalidad nuestra, dispuesta siempre a vanagloriarse, mejor dicho. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne. Fíjense, hermano, a pesar de tanto conocimiento, de tanta revelación y sabiduría que Pablo manejó, Dios tuvo que a él dejarlo ligado a este aguijón en su carne, por lo que ya viene explicando, ¿no es cierto? Porque la grandeza de estas revelaciones no lo levantara descomedidamente y comenzara a vanagloriarse, ¿no es cierto? Y de esa forma habría estado perdiendo, ¿no es cierto?, él también hasta su salvación, tal vez. Me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor acerca de este aguijón en su carne, de esta enfermedad que él tenía en sus ojos, que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Una respuesta tajante de parte de Dios, muy tajante. Yo la veo, hermano, esta respuesta de parte de Dios tan tajante que me preocupaba un poco de investigar, ¿será suficiente? ¿Bastará con la gracia de Dios solamente? Porque cualquier persona que lo oiga podría decir, oye, pero ¿para qué tan cortante? O sea, ¿para qué tan severa la respuesta? ¿Será suficiente la gracia de Dios? Y he llegado a la conclusión, hermano, como todos ustedes, la verdad que estamos unánimes en todo esto, por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, que nos mantiene unánimes acerca de toda esta información. He podido confirmar a través de todo lo que he ido escudriñando en la palabra de Dios, de que es así, hermanos. Es absolutamente así. Basta con la gracia de nuestro Dios. Y voy a tratar de demostrarlo por la Escritura, porque mi potencia, le dice el Señor a Pablo, en la flaqueza se perfecciona. Amén. Por eso Él le dio este aguijón en su carne, este mensajero de Satanás que lo abofeteara por todo el tiempo de su apostolado. Queda claro que el Señor nunca lo sanó de aquella enfermedad, porque la respuesta fue muy tajante. Bástate mi gracia. Entonces, es suficiente, hermanos. La gracia de Dios, llegar al conocimiento de la salvación, de este misterio, hermanos, que ha sido escondido a la gran mayoría de la humanidad, para que el hombre sea salvo. Es suficiente conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna, perseverando en Él hasta el último día de nuestra vida. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. O sea, no es necesario ser un hombre sano, no es necesario ser un hombre robusto, un hombre fuerte humanamente, un hombre lleno de conocimiento y sabiduría humana para ser salvo ni para anunciar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Basta solamente la gracia de Dios para ser salvo y para anunciar esta salvación tan grande, independiente de la condición en la que se encuentre la persona que ha recibido esta revelación tan grande. A continuación sigue diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, hermanos, de todo tipo, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Heme hecho un necio en gloriarme. Lo reconoce Pablo acá. Vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada,
Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. Leyendo la Escritura, ¿no es cierto?, las cartas apostólicas, podemos ver claramente que la vida del apóstol Pablo fue siempre muy ligada a la fe. Siempre. Él describe, ¿no es cierto?, su nacionalidad en detalle, ¿no? Hebreo de hebreo, fariseo, en cuanto a la ley, ¿no es cierto?, irreprensible, etc. Y posteriormente, cuando es convertido al Evangelio, ¿no es cierto?, y el Señor lo ciega y lo deja con esa enfermedad, fue peor. Este apóstol, ¿no es cierto?, comenzó de inmediato a padecer por causa del Evangelio, de la verdad, perseguido siempre. Lo mismo que él hacía en contra de la iglesia, antes le ocurrió a él después que fue hecho apóstol de Jesucristo. Y él pudo constatar en carne propia que la fortaleza viene de Dios. Toda la fortaleza necesaria para retener la palabra, ¿no es cierto?, que se nos ha predicado, viene de Dios y no es un atributo carnal. No tiene nada que ver en absoluto con las capacidades humanas, sino que descienden absolutamente de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, bien le respondió Dios, ¿no es cierto?, a nuestro apóstol cuando le dijo, bástate mi gracia. Podemos ver un poco, ¿no es cierto?, todas las tribulaciones que el apóstol sufrió por causa de la verdad. Vamos a dar un pequeño recorrido en el capítulo 11 de la misma carta, segunda de Corintios capítulo 11 del verso 22, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, entre paréntesis, dice él, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque recibió también nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, el castigo que recibió antes de ser muerto. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Yo recuerdo al apóstol una vez lo dieron por muerto, lo golpearon tanto, lo apedrearon tanto, hermano, que quedó inconsciente, me imagino, porque lo consideraron muerto y lo sacaron de la ciudad. Ese nivel de aflicciones sufrió nuestro apóstol Pablo por causa de anunciar el Evangelio. Lo cual nosotros, hermanos, no hemos llegado a esos niveles de violencia por causa de la verdad que predicamos, por causa de la verdad que hemos recibido por la gracia de Dios. El conocimiento de la verdad, hermanos, la salvación, la vida eterna, nos ha sido revelada por gracia. Nos garantiza, hermanos, la resurrección de los muertos, retener esta palabra que se nos ha revelado, que se nos ha predicado. Y hermanos, eso es lo más grande que Dios pueda entregar a una persona, a un ser humano. Su condición de inmortal, hermano, de nuestro Padre Celestial y su Hijo, esa inmortalidad única de ellos, esa vida eterna, ha sido entregada también a nosotros por causa de que todos nuestros pecados fueron cargados sobre su Hijo Santo, inocente, justo, en el cual Él se agrada, en el cual Él tiene contentamiento. No podemos, hermanos, ser condenados en el día del juicio por causa de haber creído en la gracia de Dios que da vida a todos los hombres. No podemos ser condenados. Eso lo tenemos muy claro en nuestro corazón por causa de esta revelación. Y no encuentro, hermano, yo no veo que pueda haber algo que pueda superar
esta bendición que Dios ha derramado sobre aquellos a los cuales Él ha amado eternamente. Yo personalmente, hermano, yo estoy más que pagado por haber llegado al conocimiento de esta verdad, hermano. Yo, de verdad, le doy gracias a Dios por la vida eterna, hermano, que Él logró por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Yo no puedo esperar de Dios ninguna bendición mejor que este conocimiento que Él nos ha revelado, tanto a mí como a mi familia, y también creo que a toda la iglesia suya. Sí. No hay, hermanos, nada comparable en todo este mundo que supere esta revelación que Dios nos ha dado, hermano, por causa de que Él quiso. Tenemos vida eterna. Ya podemos, hermanos, gozarnos de eso. Podemos vivir el resto de nuestra vida gozosos, sabiendo que nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. A menos que menospreciáramos esta verdad tan grande, la desecháramos y siguiéramos viviendo en este mundo una vida disipada como era antes de haber conocido esta verdad tan grande. Sería lo único que podría apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, menospreciar esta verdad, hermano, y volver atrás a vivir conforme a los deseos del mundo. Mientras perseveremos, hermanos, está garantizada la vida eterna para todo aquel que cree, porque nada podrá apartarnos. Continuando con la lectura, el verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. Naufragios, hermano. En caminos, muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed. Hermano, yo acá, con todo esto que voy leyendo, con todo esto que uno ha aprendido de estos hombres, ¿no es cierto?, que Dios puso en todo su plan de salvación para mantener su palabra eternamente, me he dado cuenta, hermanos, que la bendición de Dios, hermanos, es conocer la verdad, es conocer el Evangelio, la bendición más grande que puede recibir un hombre, un ser humano. No tiene que ver, hermanos, tanto con la vida que uno tenga durante su permanencia en este mundo. Porque me he dado cuenta, hermanos, yo cuando converso acá en mi familia les preguntado, muchas veces les pregunto, ¿a cuál de los profetas de Dios no mataron? A todos los mataron, hermano. La vida del cristiano, hermano, ya debiéramos tenerlo clarísimo nosotros. Es una vida de aflicción, hermano, mayormente de aflicción, de mucho dolor y de angustia y de debilidad. Me doy cuenta de que será siempre de la misma forma, hasta que venga, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la promesa en que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a todos aquellos que le esperan, a todos aquellos que le aman. No será antes. Nuestra aflicción, hermanos, nuestras necesidades serán siempre en esta vida. Porque, como dice la Escritura, hermano, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, hermano. Le doy gracias a Dios, hermano, porque Él nos ha convencido por su Espíritu Santo de que no va a ser distinta nuestra peregrinación ausente de nuestro Señor Jesucristo, de su reino, de su gloria. No será diferente.
no va a cambiar mucho. Yo tengo 64 años. Conocí esta verdad a los 30 años más o menos. Y no cambió mi condición en esta vida, en esta tierra no ha cambiado. Siempre me he mantenido al límite, hermano, al límite, con lo necesario para vivir. Nunca he sido una persona que ha disfrutado de esta vida holgadamente, al límite, con muchas dificultades, con mucho dolor. Pero, hermano, llegar al conocimiento de esta verdad supera todas estas aflicciones, porque el galardón es tan grande, hermanos, que todo lo que acá padezcamos, en vez de desanimarnos, hermanos, nos hace aferrarnos con mayor fuerza a esta salvación tan grande. Con mucha más fuerza, mientras más nos golpea, mientras más nos aflige, hermano, más crece en nuestro corazón la certeza de Cristo, hermano. Y más anhelamos mantenernos junto a Él. Más procuramos serle agradables a Él, porque las promesas, hermanos, de Él son tremendamente grandes, que por nada del mundo queremos cambiar esa gloria, hermano. Por nada de lo que haya en esta vida, ni riquezas, ni conocimiento, ni sabiduría, ni fama, no hay nada, hermano, en este mundo que se pueda comparar a vivir en eterna paz con Dios y con su Hijo Jesucristo para siempre, hermano. Por eso que la respuesta tajante del Señor me es muy grata escucharla, hermano, y me gozo mucho cuando leo estos pasajes. Que el Señor le haya respondido a Pablo de esa forma, hermano. Bástate mi gracia. Voy a seguir leyendo el capítulo 11, me faltan algunos versículos aún. Dice el verso 27, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre. Hermanos, hay gente que dice, ¿cómo se te ocurre que Dios va a hacer pasar hambre a un hijo suyo? Hermanos, lo dice la Escritura. Cuando Moisés hablaba en el Deuteronomio al pueblo de Israel, también menciona, hermanos, que Dios los afligió a los israelitas y los hizo tener hambre. También pasaron hambre. Entonces, hermanos, no se asombren si en algún minuto de su vida su condición económica llega a niveles, hermanos, tan bajos que hasta puedan pasar hambre, mi hermano. No se sorprendan ni se asusten, porque nosotros vamos a morir. Incluso por causa de este evangelio podemos ser muertos. Pero la muerte, hermano, fue vencida. La muerte ya no tiene poder sobre todo aquel que ha creído en el evangelio, hermanos. Es más, es la paga del pecado y debemos pagar. Por eso debemos morir. Porque si el grano de trigo, ¿no es cierto?, no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, dice, mucho fruto lleva. Así que, hermanos, la Escritura está llena de esta verdad. En el mundo tendréis aflicción. No espere de Dios tener una condición más agradable en esta vida. Es delicado, es de mucho cuidado, es peligroso. Aquel que todo lo puede, como dijo Job, llegando ya al conocimiento tan grande que Dios le dio acerca de él, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cree usted, mi hermano, que si Dios quisiera ponernos en una situación más confortable en nuestra vida, no lo haría? ¿No tiene el poder para hacerlo, hermano? ¿O no tiene conocimiento de su necesidad el Señor? Hermanos, no hay pensamiento que se esconda de Él. En el verso 28 dice, sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester, si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza.
El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Yo tenía encargado a Pablo, quería matarlo. Y fui descolgado del muro en un cerón, por una ventana en un canasto, hermano. Logró escapar y escapé de sus manos. Hermano, si eso no es aflicción, si eso no es terror de muerte, hermano, ¿qué es? Sin embargo, Pablo no se enflaqueció en fe, hermano. Todo lo contrario. Fue la forma en que Dios le dio la fortaleza espiritual para que él pudiera cumplir su apostolado y confirmar la iglesia suya en esta tierra. Hay otra cosa más. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 1 al 23, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Hermanos, esto es lo más valioso que usted pueda recibir de parte de Dios. Es la bendición que sobrepuja toda la riqueza de este mundo, hermano. Supera lejos. Sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, digo, en Cristo, hermanos, está toda la riqueza nuestra, toda nuestra ciudadanía celestial. El Señor, hermano, nos ha mostrado a nosotros que no somos del mundo, hermano. Fíjense que esto es algo tan insólito, algo tan irreal para la gente del mundo. Es locura, hermanos. Este conocimiento que Dios nos ha revelado a nosotros es locura para el mundo. La gente se ríe, hermanos. Algunos disimulan, pero hay otros que abiertamente se ríen de nosotros. Que no seamos del mundo, que somos del cielo, no puede ser, no les cuadra, porque no son cosas, hermanos, de este mundo. Esta sabiduría es de lo alto, es una sabiduría que está oculta. Lamentablemente, hermanos, para aquellas personas, esta sabiduría está oculta, no la pueden entender, no la pueden creer. Sin embargo, el don de Dios para nosotros, hermanos, para con nosotros, la gracia de Dios nos ha hecho creer en estas cosas tan reales, hermanos. Porque ciertamente, hermanos, toda esta información no es de este mundo, hermanos. Es algo que no tiene ninguna lógica. El poder de Dios, hermanos, sobrepasa toda capacidad humana. En él, digo, verso 11, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
Hermanos, Él nos abrió a nosotros el oído, este mismo oído que tienen todos los seres humanos y con el cual todos los seres humanos escuchan y oyen, ¿no es cierto? Y pueden comunicarse y todo. Está velado, hermanos, para escuchar esta sabiduría. No puede entrar en la mente, en el corazón de las personas, a menos que Dios se los descubra y les abra el oído. Jesucristo lo dijo siempre: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Le parece poco tener ojos para ver y oídos para oír este misterio? No hay ninguna cosa más grande que Dios nos haya podido dar a nosotros en esta vida. Por eso Dios no nos da más cosas en esta vida, para que no opaquemos, para que no se nos haga opaca esta salvación tan grande, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu, hermanos, santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es el que nos habita a nosotros, el que nos convence de que estas palabras son fieles y verdaderas y que nos hace esperar anhelando, hermanos, ese día glorioso a nosotros. Es el día más importante de nuestras vidas, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ya sea que vivamos o que muramos, hermanos, sea que tengamos abundancia o pobreza, hermanos. Eso es secundario, absolutamente secundario, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. No estamos hablando aquí, fíjense, Pablo jamás pidió para la iglesia, hermanos, un mejor pasar, una vivienda digna. No son las prioridades, hermanos, de un hijo de Dios. Las prioridades de un hijo de Dios, hermanos, son confirmar en nuestro corazón la promesa de la resurrección de los muertos por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro, por causa del evangelio de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo en favor nuestro. Tenemos vida eterna. Muchas veces me he encontrado, hermano, hablando de esta verdad, porque he creído, por la gracia de Dios, en su palabra, y si creí, también hablo. Creí, por lo cual hablé. Y me he sorprendido muchas veces, hermano, preguntándole a esta persona, después de hacer una pequeña presentación de esta salvación, ¿qué más te falta? ¿Qué más quieres? Si tienes a Cristo por ti, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, por ti sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por ti, atento a todas tus oraciones, a todos tus clamores, un abogado que siempre abogará por nosotros. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y recibimos de vida eterna la revelación, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Bástate mi gracia, hermano. Entendamos de una buena vez y para siempre, ojalá, que es suficiente la gracia de Dios para nosotros. Es vida eterna, es inmortalidad, es ser semejantes a la gloria del Hijo de Dios, hermanos. Eso ya ha sido consumado, hermanos, eso ya está hecho. Es necesario esperar solamente con paciencia. Eso está garantizado, mi hermano. El Cristo está nuevamente en su lugar de gloria, donde siempre debió estar. Por el amor que nos ha tenido eternamente, dejó su gloria para cumplir ese propósito de ambos, de su Padre y de Él. Dar su vida por usted, mi hermano, por mí. Yo, hermano, de verdad le digo, no necesito nada más. Mi Señor Jesucristo, hermano, murió crucificado por mí. Dio su vida por mí, su vida santa. El Todopoderoso, hermanos, el verdadero Dios y la vida eterna. Bajó de su gloria a vivir una vida, hermano, como ya la conocemos, como la sabemos. ¿Qué vida vivió nuestro Señor Jesucristo? Solamente por mí, por tenerme con Él allá en su gloria. Eso quiso el Padre y eso quiso el Hijo. Tenerlo a usted allá con Él en su gloria, mi hermano. Verso 4 dice: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí me golpea en mi mente, en mi cerebro, hermanos, esa respuesta tajante de Dios al apóstol Pablo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, hermano. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué hace una persona cuando se encuentra en peligro de muerte? ¿Qué es lo que desesperadamente trata de hacer? Salvarse, hermano, salvarse, escapar de la muerte. Todo es algo propio de la carne, incluso es algo instintivo del ser humano, salvarse del peligro. Mas Él nos ha dado a nosotros una salvación eterna, hermano, hermana. Por gracia sois salvos. ¿Le basta la gracia de Dios? Además, por cierto fuera poco, nuestro Señor Jesucristo no se cansó de decirnos, de enseñarnos, de guiarnos. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Es suficiente, mi hermano. Veo con alegría que el tiempo no se detiene. Esta verdad yo la conocí cuando tenía 30 años. Tengo 64 años, hermano. Y es más hermosa y brillante que cuando recién la creí. Crece en el corazón del cristiano, hermanos, el anhelo de la manifestación ya, el cumplimiento, hermanos, de estar en la gloria de Dios para siempre. Y el gozo, hermanos, no disminuye, porque cada día que pasa, hermanos, estamos un día más cerca de estar con Él. Pablo lo grafica sumamente bien, diciendo, por ejemplo, porque aunque este cuerpo, ¿no es cierto?, cada día va envejeciendo, se va debilitando, se va acercando irremediablemente a la muerte, el interior, empero, se renueva de día en día,
sabiendo, hermano, que cada día que pasa está un día más cerca de estar con Él. Y el tiempo no se detiene, irremediablemente se va a cumplir. Estaremos con Él para siempre en su gloria. Por lo tanto, dice el verso 4, empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso Pablo evitaba gloriarse, porque eso no vale nada, no es por obras, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos 8. Y yo estoy recordando, hermanos, solamente, haciendo un repaso de todo lo que el Señor nos ha enseñado. Yo no soy de vasto conocimiento de la Escritura en general, sobre todo en el tema de histórico. Yo no me manejo. Pero he aprendido, hermanos, creo, lo más importante. En esto reflexiono y en esto me gozo y repaso y leo la Escritura, hermanos, y no me aferro para nada a este mundo, hermanos. Menos en las condiciones que estamos hoy día, hermanos. Tremendo lo que está ocurriendo, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, hermano. No, mi papá, dice alguno, mi papá es gerente de una compañía transnacional, qué sé yo. Tremendos títulos, mi hermano. No, mi papá no es acá, mi papá es, etcétera. Nuestro Padre es el Dios viviente. Somos hijos del Dios viviente por haber creído, por haber tenido la suerte, hermano, de conocer esta verdad, haber alcanzado la misericordia de Dios que nos haya revelado la vida eterna, hermano. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, se fija, hermano. Yo no espero, hermano, que esto cambie. Yo creo que esto no, al menos en lo personal, no creo que vaya a cambiar, porque creo que esta vida que ha sido parejita mía, muy al límite, ha sido parte muy importante, yo creo, de mi perseverancia. Por lo que he leído en la Escritura, hermano, cuando uno es débil,
es fuerte en Cristo. Crece la potencia de Cristo en uno. Yo ya tengo 64 años y he vivido perfectamente hasta hoy día con muy poquito. Entonces ya estoy convencido de que yo no necesito nada más. ¿Para qué? Si cada día me acerco más a mi desenlace igual, el cual anhelo de verdad, porque estaré con él para siempre. Pero también tengo familia a la cual quiero también acompañar por mucho tiempo más. Pero entre ambas cosas, hermano, entre las dos cosas, preferiría yo, como decía Pablo, ¿no es cierto? Ya dormir y asegurarme, como lo han hecho muchas personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi suegra que falleció y perseveró hasta el fin ella. Es una alegría, hermano, tener la certeza, porque estuvimos con ella hasta el último aliento de su vida, confirmándola en la fe. Y queda esa satisfacción, hermanos, ese gozo de saber que ella ya aseguró su salvación, porque perseveró hasta el fin. Y yo quiero eso también para mí, para toda mi familia. No quiero otra cosa, sino perseverar hasta el fin. Ya en esta vida no necesitamos más. No, hermano. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si espero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿No es cierto? Por lo cual, teniendo nosotros, hermanos, esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Eso lo dice Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, hermano, no es entre nosotros. Nuestro evangelio en esta iglesia no está encubierto, está manifestado, pero con abundancia de revelación a cada uno de nosotros, hermano. El Señor ha tenido mucha misericordia de nosotros porque nos ha mostrado, hermano, en detalle esta salvación tan grande. Cosas muy íntimas de Él y su Hijo, propósitos que ellos tenían eternamente acerca de usted, mi hermano o mi hermana, acerca de mí. Que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, hermano. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor. Y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos, empero, este tesoro, ¿no es cierto?, en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios, no de nosotros, estando tribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Hermano, es sorprendente, es tremendo, hermano, ver cómo se cumple la palabra de Dios en aquellos que hemos creído, en estos que somos nosotros, esta pequeña manada, hermano. Se cumple, hermano, la palabra de Dios. Cuando uno ve, por ejemplo, que por causa de ser justo, hermano, usted, por causa de querer agradar a Dios siempre, es menospreciado, hermano. Es muchas veces injuriado y calumniado y aborrecido, hermano. Solamente porque usted prefiere agradar a Dios antes que a los hombres. Esa persecución, esas injurias que uno recibe muchas veces, hermano, claramente a la carne la afecta,
pero también el espíritu lo fortalece porque uno ve cómo se cumple la escritura y te da la fuerza para seguir adelante y no temer, porque el galardón es sobremanera grande, hermano. Y uno sigue adelante. Si es necesario, hermano, morir, moriremos por retener esta verdad en nuestros corazones. No la perderemos jamás. Jamás pondremos en juego la salvación que Dios nos ha revelado por su gracia. Estamos dispuestos porque el Espíritu de Dios nos ha convencido de que no hay cosa mejor para nosotros que perseverar hasta el fin y ser salvos. Verso 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Hermanos, cuando yo leo las Escrituras para pasarlo bien, para gozarme, me gusta repasar las Escrituras, y cuando leo, por ejemplo, Primera de Samuel, los capítulos 1 y 2, o el libro de Job en el capítulo 1, versículos 20 al 22, capítulo 2, también de Job, también en el capítulo 34 de Job, cuando Eliú justifica a Dios, ¿no es cierto?, y ensalza su grandeza, o en el capítulo 42, también de Job. Cuando leo en los Salmos, hermano, qué comprensión y qué conocimiento de Dios le dio Dios a David en el capítulo 139, por ejemplo. Crece tanto la confianza, hermanos, en Dios. Es tan gratificante repasar estos pasajes bíblicos llenos de inspiración del Altísimo, hermano. Por ejemplo, Job capítulo 1, versículo 20 al 22, dice, entonces Job, pues de todo lo que le ocurrió, cómo el Señor le permitió a Satanás, ¿no es cierto?, que tocara todas las cosas que él tenía. Dice, Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Fíjense, hermano, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, dice el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, cuando Job culpa aquí a Dios de haberle quitado todas sus cosas, no peca en eso, porque la comprensión que Dios le dio a este hombre, por su espíritu, le permite entender de que es él el que da y el que quita. En el capítulo 2 vuelve a pasar lo mismo. En el capítulo 2, verso 1. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinaras sin causa. ¿Has considerado eso? Y respondiendo Satán dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante de Jehová, e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer, hermano, su mujer, su compañera, la escritura, hermano, dice, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Hermano, hasta su mujer, aquí te dice,
¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto, hermanos, no pecó con sus labios. Es decir, mi hermano, cuando a usted le va mal en la vida, es por causa de Dios. También recibimos de Dios el mal, porque Dios la está probando. Y fíjese cómo se aferró este hombre de Dios. Cuando leo, por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 1, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día de sacrificar, de adorar a Jehová, Elcana sacrificaba y daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Ella era estéril, con mucho dolor. Ella padecía su esterilidad. Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y levantóse Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba sentado, estaba observando la boca de ella, el sacerdote, mas Ana hablaba en su corazón. Uno muchas veces ora de esa forma, cuando va por ahí sobre la marcha y ve algo, no sé, de peligro, qué sé yo, uno clama al Señor en secreto, en silencio. Ella oraba en silencio también, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y tuvo Elí por borracha, la tuvo a ella por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Fíjense, hermano, cómo se cumple. La aflicción, hermano, la angustia, a usted lo hace humillarse, lo hace doblarse, hermano, arrodillarse delante de Jehová y clamarle a Él. Y empieza a crecer en usted la confianza en Dios, la esperanza en Él. Si no hay aflicción, hermano, no hay confianza en Dios. Se empieza a confiar en otras cosas. Su confianza no va a estar puesta en Él. Por eso que el Señor aflige. Entonces le dijo, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino y comió y no estuvo más triste. Es como cuando el Señor nos enseña a orar a nosotros, ¿no es cierto? Nos dice que demos por hecho lo que le hemos pedido, que ya lo demos por hecho, orar con fe. Esta mujer fuese su camino y comió y no estuvo más triste. Ella dio por hecho que el Señor la había oído. Y fíjense, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volviéronse y vinieron a su casa en Ramada. Y Elcana conoció a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, parió un hijo, y púsole por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, mas Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allí para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y trájola a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová, todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y esta oración, hermano, es impresionante el conocimiento que Dios le dio a esta mujer acerca de él, de su poder, de su soberanía. Cuando Ana ora acá a continuación en el capítulo 2, dice así, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi cuerno o mi potencia, mi poder es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hermanos, si hay algo de que nosotros podemos gloriarnos con toda confianza, hermanos, es en Cristo Jesús. En la salvación podemos gloriarnos con toda confianza porque jamás seremos avergonzados, porque es la única verdad firme que existe, que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que si retenéis la palabra que se os ha predicado, sois salvos, hermanos. Si no, no hay nada, absolutamente nada. Habrás creído en vano. Le dice, por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo, hermanos, como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio, hermanos, como el Dios nuestro. Hermanos, no hay refugio como el Dios nuestro en la aflicción que sea, en la dificultad que usted se encuentre. ¿A quién iremos? Le dijeron, ¿no es cierto?, también los apóstoles al Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los sacos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los hartos se alquilaron por pan, y los hambrientos cesaron hasta parir 7, la estéril, y la que tenía muchos hijos enfermó. Jehová mata. Miren, el conocimiento, hermano, que nosotros tenemos, no lo tiene el mundo. El mundo no ve las cosas de esta forma, hermano. Están totalmente desorientados, perdidos en absolutas tinieblas.
Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Lo dijo Job, hermanos. Las escrituras concuerdan desde estos profetas hasta los mismos apóstoles, hasta el mismo apóstol Pablo. Toda la escritura concuerda absolutamente. Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. ¿Cuántas veces se ha sentido abatido usted? Hermano, yo muchas veces he estado abatido, de verdad abatido. ¿Y por qué he estado abatido? Ahora entiendo. Jehová abate, hermano, y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, hermano, ensalza del estiércol para sentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo, que no sois muchos sabios, ni nobles, ni fuertes. Desde aquí nos tomó el Señor a nosotros. No para sentarnos con príncipes de este mundo, no, en absoluto, sino para llevarnos a su gloria, hermano. Esa es la comprensión que esta mujer tuvo, la revelación que Dios le dio también a ella, sino para sentarnos en su trono, hermano, con Cristo Jesús y con Él para siempre. Eso es lo que Dios nos tiene a cambio de toda esta vida de aflicción, de dolor, de tristeza que acá nos corresponde vivir, aunque a pesar de todo eso, hermano, también el Señor añade alegrías en esta vida. También nos da, ¿no es cierto?, las cosas que necesitamos para el cuerpo. Así que, hermano, Él guarda los pies de sus santos, el verso 9. Él es el que guarda, el que nos tiene hoy día aquí congregados, hermano, escuchando su palabra. Es Él el que lo obra en nosotros. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Así que, hermanos, me quedo con las palabras que le puse por título a esta reflexión: bástate mi gracia. Eso quería hoy día compartir con ustedes. Podríamos seguir hablando, ¿no es cierto?, eternamente de la gloria de Dios y de sus beneficios para con la humanidad, con nosotros, pero por causa del tiempo y de la contundencia, hermanos, de los registros que repasamos, es suficiente por ahora. Me quedo con esto y les agradezco su atención y le doy gracias a Dios por haberme permitido también hablar. Amén. Gracias, hermano Oscar. Queríamos pedirle al pastor a ver si tiene algún comentario. Sí, hermano, somos afortunados los que hemos creído el Evangelio. Algo que nos puede parecer muy fácil, se debió al poder de Dios en nuestras vidas, que ha permitido que creamos, nos ha dado la fe en Él y en el Señor Jesucristo y en su buena nueva. Dice en Marcos 4:15, dice, y estos son los del junto al camino, hablando de la parábola del sembrador, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Es decir, si estamos creyendo es porque somos de estos que dice la parábola. No nos ha robado la palabra todavía del corazón por medio de los sufrimientos y las aflicciones que nos pueden venir. Satanás siempre tratará de decir que Dios nos ha abandonado, lo cual no es cierto. El Señor prueba al justo. Tal como dice también el espíritu de la carta en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, así piensa un creyente, no es de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Todo lo que podamos perder en este mundo, incluso la propia vida, no se compara con la vida eterna que el Señor Jesús nos dará cuando venga en el día posterior y nos resucite. Es por eso que Satanás está muy interesado en robarnos este más grande tesoro en nuestros corazones por medio de las aflicciones. Pero nosotros sabemos que el galardón es grande y hemos de perseverar para que recibamos galardón cumplido, la vida eterna, la cual ya fue ganada por la muerte de Jesucristo, más tenemos que retener el premio hasta el fin. Que Dios les bendiga, hermano.